Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están todos? Mis amigos, mis amigas, mi gente. Espero que estén todos muy bien. Vamos a ver entonces qué lectura hay acá. Voy a tratar de hacer las lecturas un poquito más, digamos, extensas. Y vamos a ver a quién le puede estar resonando este mensaje que estoy enviando o que está enviando nuestro ser interno, y en base a este mensaje vamos a leer las cartas. Fíjate tú lo que dice acá. De un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, a extrañarte, quiere hablarte. Hay mucha inquietud en esa persona. Hay muchísimos motivos por los cuales una persona puede de repente, como quien dice, despertar. Estaba en ese sueño lánguido, en ese sueño, en ese coma inducido, y de repente ahora entonces empieza a despertar y a darse cuenta realmente de las cosas que hizo. Eso es muy legal y eso es muy normal que suceda. Más de uno de ustedes estará ahorita en esta situación, que de un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, a extrañarte. A lo mejor te da indicios, a lo mejor te busca, empieza a buscarte, empieza a llamarte. Bueno, ¿y qué le pasa a esta persona que me está buscando, que quiere hablarme? Mucha inquietud. Pero tú te preguntarías entonces, en todo caso, ¿por qué me está buscando? ¿Qué es lo que pasa? Porque esta persona de un tiempo a esta parte se está portando como también, como diferente, y quiere buscarme. Voy a ver entonces con estas cartas qué será lo que realmente esa persona busca en ti, qué necesita, qué es lo que le está pasando, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una tirada, digamos, en forma piramidal, y vamos a ver entonces qué hay para esa persona. Solamente, yo no voy a tocarte a ti, yo no voy a verte a ti, solamente a esa persona, y ver por qué está volviendo así, qué es lo que le pasa, qué quiere. Vamos a ver su energía, primero que nada, para con esta situación. Es que el juicio le ha hablado, mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente. El juicio le está hablando y le está diciendo, definitivamente, defínete. Definitivamente, defínete. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres luchar por esa relación o quieres seguir tu camino? Pero hazlo de una buena vez, porque está dando vueltas y está muy inquieta o muy inquieto, y eso le está, bueno, le está produciendo inquietudes, pues, de estar produciendo preocupaciones, y necesita tomar decisiones. Quizás a lo mejor es una persona que es un poco, digamos, ¿cómo te digo? Orgullosa, si se quiere. Vamos a ver, ¿qué tiene en su mente esa persona? ¿Qué hay en su mente en este momento? Quiere hablarte. Esta persona necesita comunicarse contigo. Mi gente, alguno de ustedes, esta lectura le tiene que resonar. Vuelvo y le repito, de un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, a extrañarte. Quiere hablarte y tiene muchísima inquietud. Esa es la inquietud que está teniendo ahora en este momento. Por eso es que el juicio le está hablando. ¿Qué siente esta persona definitivamente? ¿Qué está sintiendo? Mira, su carro de amor. Siente que quiere venir otra vez a donde tú estás. Siente y sabe en el fondo que no le va a quedar más remedio que volver a donde tú estás. Quizás a lo mejor, yo diría en algunos casos, que a lo mejor esta persona, de la manera como se fue, no ha querido, no ha podido, se ha sentido como que le falta guáramo, valor para venir a hablarte, probablemente, porque también hay que saber cómo fue que se rompió esta relación. Ok, vamos a ver cuál será entonces, en todo caso, la acción de esta persona, lo que va a hacer, lo que piensa hacer definitivamente, o por lo menos por ahora. ¿Qué piensa hacer? Cambiar su ciclo de vida. Quiere hacer un cambio definitivamente. ¿Por qué? Porque esta persona ha comenzado a pensarte y a extrañarte, y quiere hacerse quizás una vida contigo. Quiere ahora plantearte algo, decirte qué es lo que va a pasar. El corte de carta. Mira el corte de carta. Aquí no hay ni la menor idea. Digo, perdón.
Aquí no hay ni la menor duda que esta persona realmente te sigue queriendo y quiere y necesita volver a donde tú estás. Entonces, para aquellas personas que realmente esto le está resonando, aquí tienes una gran respuesta. ¿A qué viene esa persona? ¿Por qué está llegando? Pues porque quiere realmente rehacer la vida contigo. Sabe y necesita ver. Y mira, por cierto, todas las cartas salieron derechitas. Esto me da a mí, como quien dice, un gran augurio, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente. Esto me da lo que se llama un buen augurio de que realmente esta persona sí viene con buenas intenciones. Probablemente a lo mejor tú puedas decir, pero se está portando como que tan diferente. Ahora resulta que desconozco a esta persona como está. Lógicamente, no va a venir con dos piedras en la mano para pedirte una reconciliación. Tiene que venir, digamos, muy sumiso, muy sumisa esta persona. Pero mira, si es por saber qué intenciones tiene, sí que te digo de una buena vez, si es verdad, tiene mucha inquietud, quiere hablarte, de un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, a extrañarte. ¿Qué pasa? Lo que siempre digo, que a lo mejor esta persona se fue sin haber cerrado ciclos de verdad, de amor, sin haber pensado o sentido que realmente ya no quiere nada en la relación o con la relación o contigo. Y entonces ahora es que lo está viendo. Palabra cierta, despertó. Está despertando de ese letargo de amor. Uno no sabe. Ponle tú que se haya ido con alguien, que haya sido una de esas personas que se fue con alguien. Ponle tú que haya sido así. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que esta persona ahora como que salió de esa... vamos a decir, de ese embrujo. Salió se despertó como Blancanieves. Se despertó y ahora se está dando cuenta realmente qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó. Quizás a lo mejor le hacen falta muchísimas cosas que allá no tiene y que aquí sí tiene. Quizás a lo mejor se fue con alguien que realmente no quería una seriedad con esa persona y ahora esa persona se dio cuenta que puso la torta. Quizás tu ex o esa persona que se fue quería algo más serio con esa otra persona y esa otra persona no era esas sus intenciones, sino pasar un rato agradable y nada más. Tantas cosas que pueden suceder y que de verdad te das cuenta que este como que no es mi rincón, esto como que no es mi zona de confort, esto no es. A ti no te pasa que muchísimas veces te vas de viaje y vas para un sitio el que sea, y ya a las 2 semanas ya te quieres como venir porque ya sientes que te hace falta tu camita, te hace falta tus cosas, tomarte un buen café, qué sé yo? Lo mismo pasa con el amor. Cuando tú no estás muy convencido, muy convencida de que realmente eso era lo que tú querías hacer, empieza a darte la piquiña, todo te pica. Ay, no, yo no quiero. Y ahí es donde empieza entonces el dicho que dice: de un tiempo a esta parte ha comenzado a pensarte, a extrañarte y quiere hablarte y tiene mucha inquietud. Así mismo es. Así que para aquellas personas que esto les resonó, pues ahí tienen la respuesta y eso va a ser así. Muchas felicidades para esas personas porque veo que probablemente van a ver una vuelta bastante más madura y bastante como más fuerte, como diciendo: ya aprendí la lección, ¿de acuerdo? Ahí te dejo entonces yo esa lectura, mi amigo, mi amiga, mi gente. Un besito y no se olviden por favor de suscribirse, las personas nuevas que están llegando, de suscribirse al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo pues en un próximo video. Besito para todos. Bye bye.